Bueno, este es nuestro segundo video del curso de Excel nivel 2. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver en este video? Vamos a ver las funciones buscar, CND y CError. ¿Sí? Entonces vamos a abrir pues nuestro archivo fuente, ¿sí? Donde vamos a extraer los datos de búsqueda y este archivito que es el de buscar, CND y CError. ¿Sí? Entonces vamos a abrirlos. Yo ya los tengo abiertos. Aquí les presento el archivo fuente. ¿Sí? Tengo dos hojas, uno por columnas y uno por filas. Tengo la misma información, obviamente en este de filas. Por cuestiones de límites entre columnas no tengo toda la información en este momento. Simplemente acá tengo 5000 registros en el de filas, y en el de columnas sí tengo toda la información, que equivalen a 529.858 registros. Este archivo, ¿de qué se trata? Simplemente es el consolidado, no tan consolidado, sino es la información de los promedios de cada estudiante que presentó las pruebas el año pasado, ¿sí? En el año 2022, pero en el segundo semestre. Entonces simplemente el archivo que yo descargué del IDFEX, simplemente yo seleccioné esta información. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver primero? Vamos a ver la función buscar. ¿Sí? Aquí yo tengo mi archivo de ejercicios. ¿Sí? En la primera hoja tengo, se llama buscar CND. Simplemente tengo esta información. ¿Sí? Tengo esta tablita, esta plantilla. ¿Qué es lo que voy a hacer? Acá simplemente yo voy a buscar por el código del estudiante. ¿Sí? Yo voy a digitar un código cualquiera de estos y simplemente me va a traer la información que yo necesito. ¿Sí? Hay otras formas de buscar. ¿Sí? Vamos a ver en otros videos lo que es la función buscar B y la función buscar H. También vamos a ver ciertas funciones como índice, coincidir, ¿sí? Que me ayudan a hacer búsquedas, y también cómo hacemos para buscar en ambos sentidos horizontalmente, ¿sí? Es decir, si yo normalmente hago búsquedas de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿sí? Ya a medida que vayamos viendo los videos voy a hacer referencia a este tipo de búsquedas, ¿sí? Este tipo de orden de búsquedas para nuestros ejercicios. Entonces iniciamos con la función buscar B. Aquí voy a modificar ic.nd, ¿sí? Entonces la función buscar simplemente va y me busca un dato, y ¿sí? Un dato de origen, y simplemente voy a traer un dato destino, ¿sí? Ese dato destino va a ser el dato que voy a traer. Por ejemplo, en este caso, en esta celda yo traería la fecha de nacimiento de este estudiante, el género, acá el departamento, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ¿qué me indica acá esta función? ¿Sí? Yo voy a traer acá o no tanto hace. Busquemos, sí, para guiarnos vamos a buscar este código, ¿sí? Entonces
esta información, cuando yo llene mi tablita en el ejercicio, esta es la información que me va a traer, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa, ¿sí? Y cómo se forma la función buscar. Entonces simplemente aquí este es el dato que yo voy a buscar inicialmente, ¿sí? Entonces simplemente yo voy a decirle, a llamar mi función buscar, y tiene 3 parámetros, ¿sí? Nosotros no vamos a usar esta otra función, sino la primera, ¿sí? La que tiene 3 argumentos o 3 parámetros. Entonces el primer argumento va a ser el dato a buscar. Ese dato a buscar, si es un valor numérico, yo lo puedo digitar, ¿sí? O si es un dato alfanumérico, tengo que escribirlo entre comillas, ¿sí? Entre comillas es lo que yo tengo que escribir, ¿sí? Si es un dato alfanumérico, ¿sí? Pero también yo puedo hacer referencia a una celda en específico que es donde está el dato, ¿sí? En este caso yo tengo en esta celda de color amarillo el dato que voy a buscar, ¿sí? Voy a usar referencia absoluta, ¿sí? Los signos pesos, para que si es necesario, cuando yo haga arrastres entre celdas, siempre ese valor que voy a buscar, ¿sí? Ese parámetro permanezca constante, ¿sí? Que no me varíe la información, sino que siempre va a buscar el mismo dato, ¿sí? Entonces ese es mi primer parámetro, el valor de búsqueda. Segundo parámetro es el valor de comparación. ¿A qué hace referencia ese valor de comparación? Simplemente va a ser la columna de la matriz donde yo tengo la información, es decir, esta información va a ser la columna donde está ese valor a buscar. Ese valor a buscar yo lo tengo acá en esta columna, ¿sí? Simplemente voy y lo utilizo, lo uso acá, ponte coma, y el vector resultado va a ser la columna de mi matriz donde está la información, simplemente que hace referencia al valor que yo voy a traer. Tengan en cuenta que en esa columna está aquí debajo en la fila 3, me va a traer la fecha de nacimiento, ¿sí? Les había dicho inicialmente. Entonces voy a traer la columna de la fecha de nacimiento, ¿sí? Esa columna de la fecha de nacimiento es esta, ¿sí? La columna B. Entonces yo voy y selecciono todos mis datos. Y aquí, como tengo espacios, entonces me toca seguir bajando ahí hasta que llegue al último. A ver, que termine rápido, ¿sí? Cuando yo le hice limpieza a este archivo, se me olvidó hacerle transformación, limpieza a esta columna. He debido haber eliminado esos registros donde tienen información ahí. Bueno, lo más fácil es lo siguiente. Esto, como tiene varios espacios, simplemente voy y traigo esto. Listo, ahí ya tengo mi fecha de nacimiento. Si ustedes se dan cuenta aquí en la fórmula, pues ya no tengo más parámetros, ya cierro mi fórmula de búsqueda. Si ustedes se dan cuenta, aquí no me aparecen unos rangos de celdas, simplemente aquí lo que me aparece es
estas tablitas, ¿sí? Estas tablitas, estos nombres, ¿sí? Entonces, ¿qué hace referencia a eso? Simplemente la información de que donde yo tengo mi información está creado como una tabla, no como un rango de datos, ¿sí? Para que me aparezca ya que desde el rango, por ejemplo, A2 hasta el A8000 o el A2 hasta el C5000, para que me aparezca la información así, tiene que estar esa tabla, pero en modo de rango de datos. Yo lo tengo creado como una tabla. Eso han debido verlo en cursos básicos de Excel, cómo se crean tablas, ¿sí? Darle formato a mis datos como tabla, ¿sí? Para que me aparezca de esta manera, ¿sí? Entonces yo ya tengo mis tres parámetros: el valor a buscar, el vector de comparación, que es la columna o los datos donde yo voy a buscar ese valor a buscar, ¿sí? Donde yo voy a buscar ese dato. Y mi tercer parámetro o argumento va a ser el dato que voy a traer, la columna del dato que voy a traer. Entonces aquí me va a traer mi fecha de nacimiento, ¿sí? Entonces cuando yo le doy enter, me trae esta información, ¿sí? Esta celda acá yo la tengo en formato de fecha, ¿sí? Por eso me aparece así, ya directamente la fecha. Entonces simplemente yo voy a rastro, ¿sí? Yo voy y arrastro. Y simplemente, ¿qué es lo que voy a hacer acá? ¿Sí? Como yo estoy trabajando con la misma, cuando yo hago arrastres hacia abajo y tengo la información como tabla, entonces simplemente yo tengo que venir a cambiar este último vector de comparación, digo, el vector resultado, ¿sí? Es el nombre de esa columna es la que yo tengo que venir a cambiar, o si lo tuviera como rango de celdas, ¿sí? Como rango de columnas, ¿sí? Si yo tuviera mi tablita como un rango, entonces simplemente voy y cambio el nombre de la columna, ¿sí? Es decir, la columna A, columna B, columna C, yo cambio esa letra, ¿sí? En este caso, como es una tabla, está en formato de tabla, entonces tengo que venir a cambiar el nombre. Aquí en todos estos me quedó como fecha de nacimiento, pero yo lo que quiero acá en este dato es traer el género, entonces simplemente escribo género, ¿sí? Género, ahí ya me trajo el género del estudiante, ¿sí? Ahora en esta voy y traigo el departamento, el departamento es Bogotá, ¿sí? Obviamente el gobierno, los ministerios trabajan a Bogotá como un departamento, ¿sí? Porque es el distrito capital, ¿sí? Entonces lo toman como si fuera un departamento, ¿sí? Un departamento especial. Aquí voy a cambiarlo por municipio, obviamente si es departamento Bogotá, aquí me aparece también Bogotá. Institución educativa, pero obviamente así lo tengo, no INS, me comí la S, ¿sí? En el nombre de la columna ya en la tabla, entonces tenemos que escribirla educativa, escribir ese nombre de la columna tal como se escribió allá, ¿sí? Entonces aquí me aparece
la sede. Ahora, sede. Aquí es el área de ubicación. El área de ubicación es el tipo de zona, si es rural o urbana. El promedio de matemáticas, lo tengo como matemáticas. Inglés. Obviamente me aparece el formato de fecha acá. Es simplemente cambiarle el formato a número. Inglés, aquí es ciencias naturales. Aquí es lectura crítica. Aquí es ciencias sociales y ciudadanas. Aquí es puntaje global. Y aquí es promedio ponderado. Hay que tener cuidado con ese puntaje global y promedio ponderado, ¿sí? Por una sencilla razón, ¿sí? Esta columna de promedio ponderado yo la calculé, ¿sí? Ese es un valor calculado. Venga, aquí cambio a formato de número. Simplemente esto lo dejo aquí con sin decimales. ¿Sí? Los resultados de las pruebas individuales por áreas van con números enteros, ¿sí? Los promedios van con números enteros, ¿sí? Aquí el promedio ponderado me dio con decimal. ¿Por qué? Resulta que desde hace unos años para acá, estamos hablando de 2000, no sé, 2000, creo que 2010, 2012, el año 2010, 2012, los promedios se calculan por áreas, ¿sí? Por agrupación de materias, ¿sí? Entonces tenemos el área de matemáticas, inglés, ciencias naturales, lectura crítica, ciencias sociales y ciudadanas, y simplemente este puntaje global es la suma de estos datos, ¿sí? Es la suma de estos datos, de los puntajes de cada área, ¿sí? Si se dan cuenta acá, el resultado en este caso es 289, pero el promedio ponderado es 57,77. Resulta que antes de del 2010, no recuerdo bien, 2010, 2012, las pruebas se calculaban por materias individuales. Antes se calificaban sobre 13 materias, ¿sí? Por ejemplo, ciencias naturales, el área de ciencias, evaluaban lo que era la física como una materia aparte, las ciencias naturales y lo que es química. Ahora, simplemente en una sola prueba, ¿sí? En un solo bloque de prueba que se llama ciencias naturales, evalúan esas materias, ¿sí? Lo mismo lectura crítica. Lectura crítica anteriormente era lo del lenguaje, ¿sí? Expresión verbal, ¿sí? Todas esas materias, ¿sí? Esas pruebas, y era un total de 13 materias las que evaluaban. Entonces, ¿qué pasaba acá? Resulta que en matemáticas se evaluaban anteriormente 3 materias. Inglés, pues una única prueba, es decir, una sola materia. Ahí vamos 4 materias. En ciencias naturales 3, van 7.
En lectura crítica se evalúan también 3, son 10, y ciencias sociales y ciudadanas eran 3, entonces era un total de 13 materias. Entonces, ¿qué se hacía? ¿Sí? Por ejemplo, se cogía para asemejar el puntaje y poderlo comparar con pruebas anteriores, ¿sí? Entonces, simplemente este resultado se multiplica por 3. Lo mismo el de matemáticas, lo mismo el de ciencias naturales, el de lectura crítica y el de ciencias naturales. Esos resultados se suman y tenemos que sumar el puntaje inglés. Esa suma se lo dimos en tarea 13 y me da el promedio ponderado del estudiante, ¿sí? El promedio real del estudiante asemejado o comparado con pruebas anteriores, ¿sí? Entonces, actualmente los estudiantes, sus reportes de evaluación van a recibir los resultados de esta manera, ¿sí? Individuales y así el resultado. Entonces ya saben, uy, 289, ¿me fue bien o me fue mal? Uy, me saqué 400, ¿será que me fue bien o me fue mal? Lo mismo pasaba anteriormente con el promedio ponderado, ¿sí? Entonces, no tanto promedio ponderado, yo lo llamé así, pero era un promedio común y corriente en las pruebas individuales y un promedio. Ya digamos, si vamos a sacar resultados del promedio de la institución educativa, de un municipio, de una zona específica, de un departamento, compararlo con puntaje, la media nacional, ¿sí? Entonces, ahí sí hablamos de promedios ponderados, ¿sí? Pero acá son promedios comunes y corrientes. Sumas y división en la cantidad de estudiantes. Y ahora, simplemente, digamos, con las nuevas pruebas, bueno, no tan nuevas, simplemente, no tanto las pruebas, hablar de las pruebas, sino el modo de calificación es que vamos a recibir un puntaje mínimo de 100 y máximo de 500. Es decir, que si una persona obtiene un puntaje de 500 porque respondió todo bien, ¿sí? Si obtuvo un puntaje de 100 fue porque no hizo nada, ¿sí? Si obtuvo un puntaje de 250, 300, porque estamos hablando que le fue regular, ¿sí? Entonces, anteriormente los puntajes se calificaban desde 10 hasta 100, ¿sí? Hasta 100 y se tenían en cuenta los decimales. Acá no se tiene en cuenta con estas pruebas, nuevas pruebas, con este último método de evaluación no se tienen en cuenta los decimales, ¿sí? Pero digamos, si nosotros evaluáramos como tal la institución educativa o el municipio, el departamento, una localidad, entonces ahí sí se tienen en cuenta decimales, ¿sí? Porque afectan los resultados, pero de forma individual no afecta los resultados. Entonces, de esta manera se evalúa anteriormente y ahora se veían los resultados anteriormente así y ahora se ven así. Listo. Pero aquí hay una connotación con este tipo de fórmula, con esta fórmula de buscar. Hay un error, ¿sí? Hay un error. Y es el siguiente. Resulta que si yo voy y busco este código, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Yo traje, fue este 43685. No, yo estoy aquí. 43685 es este código. ¿Qué pasa? La fecha de nacimiento es el 9 de agosto de 1976, ¿sí? Esto es información ficticia, esta fecha de nacimiento, ¿sí? Eso fue una columna que yo creé, ¿sí? Eso no lo trae
como tal la información del libro, sino que este tipo de información, ¿sí?, como está organizada, no me sirve para hacer este tipo de búsqueda. ¿Por qué? Si se dan cuenta, es el 9 de agosto de 1976. ¿Y qué información me trajo? El 13 de febrero del 2006. Entonces, ¿cuántas personas nacieron ese día? No sabemos. ¿Sí? Me trajo que el género era femenino y este es masculino. ¿Sí? El departamento era Bogotá, municipio Bogotá. ¿Sí? Y obviamente aquí para abajo la información está mal. ¿Sí? La fórmula no es que esté mal hecha, no está mal hecha, ¿sí?, pero tiene una connotación importante. Lo que pasa es que el valor a buscar, el vector comparación, ¿sí?, del valor a buscar, donde yo voy a buscar mi dato de búsqueda, valga la redundancia, sí, mi valor a buscar, que en este caso es el código del estudiante, debe estar la información ordenada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si la información está en desorden? Simplemente va y busca y se encuentra la información, pero dentro de esta matriz simplemente va y refleja en qué posición más o menos debería estar, y me empieza a traer la información de esa fila, ¿sí? Digamos, este número, un ejemplo, debería estar, por ejemplo, acá en esta celda, ¿sí? Entonces ya no me toma la información real, sino su imagen. Decir, no, es que ese dato no debería estar acá, sino debería estar acá, y me empieza a traer la información que encuentra, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Para ello tenemos que hacer lo siguiente. Yo simplemente voy y selecciono mi tabla, ¿sí? Simplemente voy aquí a la pestaña datos y tengo que ordenar. ¿Por dónde lo voy a ordenar? Simplemente le digo que me lo ordene por código del estudiante de forma alfabética, porque pues obviamente es valores alfanuméricos, ¿sí?, es de texto. Entonces simplemente aquí le voy a aceptar. Entonces aquí me empieza a organizar la información. Esperemos que termine de organizarme la información y aquí ya me la encontró, me la ordenó, ¿sí? Entonces simplemente miren ahora lo que aparece automáticamente. Ya me trajo la información de dónde es, ¿sí? Voy a buscar aquí, a filtrar este personaje. Le voy a decir aquí que es igual a qué valor, a este, para que me traiga simplemente el registro. Fecha de nacimiento 9 de agosto de 1976. Ahí está. Género masculino. Departamento Cauca, municipio Toribio, ¿sí? ¿Sí? Toribio, ahí está. Institución educativa de La Playa, ahí tenemos el dato. Centro docente rural mixto La Playa, sede principal, esta es la sede, ¿sí?, que es rural, y por ende pues nuestros puntajes deben estar, deben coincidir, ¿sí? Tengo un ponderado acá de 29,62, ahí está la información. Puntaje global de 149, ahí está la información. Entonces ahora sí me está haciendo la búsqueda, ¿sí? Entonces de esta forma es que nosotros hacemos utilizamos esta función buscar, ¿sí? Voy
Estamos en la fila 482, 190. Voy a quitar este filtro, ¿sí? Obviamente aquí le doy un control Z para que me quite el orden. Necesito quitar el orden. Entonces aquí voy a buscar una fila 482, 190 creo que era. Bueno, no me fijé bien, pero más o menos por allá es donde tenía que estar la información. 1302 del 2006, entonces no encontramos, pero simplemente va y asume más o menos dónde debería estar el dato si estuviera la tabla organizada y me trae la información, ¿sí? Entonces simplemente aquí la voy a volver a ordenar por código del estudiante para que me traiga la información real. Listo, ya tengo mi información real. Y esto sería la función buscar. No es nada más, ¿sí? Ya en otros videos utilizamos otros métodos de búsqueda, otras funciones de búsqueda. Bueno, resulta, voy a copiar esto otra vez. Resulta que ¿qué pasa si el campo, el valor a buscar está vacío? ¿Sí? En este caso, por ejemplo, esta celda, que es donde yo digito el valor a buscar. Vamos a ver la siguiente función, ¿sí? Resulta que si yo no ingreso un valor a buscar, me aparece este mensajito, esta respuesta de la función. No es un error, simplemente me está indicando que ese valor no lo encuentra como tal en la base de datos, ¿sí? En nuestra matriz de búsqueda o en nuestro vector de búsqueda no encuentra este dato. ¿Por qué? Pues que acá no tengo datos vacíos, ¿sí? No tengo un dato vacío. Si yo tuviera en ese rango de datos un dato vacío, entonces simplemente si yo por ejemplo voy y le quito esto, ¿sí? ¿Qué pasa? Resulta que tampoco me lo hace, ¿sí? Resulta que estas funciones al buscar un valor vacío no me los busca, ¿sí? No me hace ese tipo de búsquedas. Entonces tendría que buscar utilizar otros métodos de búsqueda. Entonces, para evitarnos estos dolores de cabeza y que me muestre este mensajito que me obligue a digitar acá un valor, ¿sí? Simplemente digamos la función básica es venir a validar mi campo, ¿sí? Simplemente obligar a que yo ingrese algo, ¿sí? Venir a validar. Pero en este video nosotros no vemos eso porque obviamente eso hace parte de un curso más básico, ¿sí? Y simplemente para que no me aparezca esta, sino otro tipo de respuesta que yo le voy a personalizar, le voy a agregar. Entonces, para eso nosotros vamos a introducir o a ver la función si.md. Entonces, ¿de qué se trata la función si.md? Simplemente esta función lo que va a recibir es un valor, pero ese valor, ¿de qué se trata?
¿De qué se trata ese valor? Simplemente es la respuesta a una fórmula, ¿sí? O a un valor específico que yo ingrese. En este caso, por ejemplo, voy a evaluar esta celda, el resultado de esa celda, ¿sí? Si esa celda me arroja como respuesta no disponible, ¿sí? El ND, entonces simplemente, ¿qué hago? Simplemente aquí le agrego, muestro un mensajito, un valor, o envío o creo una nueva fórmula para que me arroje un resultado positivo, ¿sí? Es decir, no quiero que me aparezca este ND porque digamos que de forma visual en este reporte se vería un poco mal, ¿sí? Esa plantilla con esos datos así. Yo no quiero que me aparezca eso. Quiero que me aparezca, por ejemplo, un 0 en vez de ese resultado. Entonces, simplemente yo le puedo digitar ese 0, ¿sí? Ahí. Asignarle ese valor de 0. Que si esto es un ND, un valor no disponible, simplemente que en vez de mostrarme este mensajito me muestre un 0. Quiere decir esta forma, esta parametrización, ¿sí? Entonces me va a aparecer un 0, ¿sí? Pero también puedo agregarle un texto, ¿sí? Voy a evaluar esto y le digo, por ejemplo, debe ingresar un valor de búsqueda, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Y entonces, en vez de aparecerme este ND, me aparece este mensaje, ¿sí? Entonces, es ya como yo quiera parametrizar, mostrar el mensaje, ¿sí? El mensaje que ustedes deseen en sus plantillas de trabajo. Ya la información que ustedes como la quieran manejar ya es decisión de ustedes. Ay, no, que yo qué mensaje voy a colocar ahí. No, algo acorde a lo que me están pidiendo, ¿sí? Ay, ese error que es, no, resulta que no, bueno, no es un error, sino este mensaje que es, no, es que resulta que no me está haciendo la búsqueda. ¿Pero por qué? Es que yo no estoy ingresando el valor. Pues dice, simplemente tengo que mostrar un mensaje acorde a esto. Por ejemplo, en mi ejercicio lo que voy a hacer acá es indicarle lo siguiente, decirle si error, ¿sí? Antes de la fórmula, buscar, ¿sí? Y aquí simplemente le pongo un punto y coma, y cuál va a ser el valor del error. Entonces aquí voy a decirle ingrese un valor de búsqueda, ¿sí? O ingrese un código de estudiante, más bien. Entonces ese mensajito va acorde al ejercicio que estamos haciendo, ¿sí? Entonces ingrese un código del estudiante, ¿sí? Si yo voy a agrego aquí ya mi código de búsqueda, simplemente aquí ya me va a aparecer el resultado, ¿sí? El valor de la fórmula buscar, el resultado de la fórmula buscar, porque ya no me va a arrojar un valor no disponible, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo voy y digito solo esto? Resulta que aquí me dice ingresa un valor, un código del estudiante, porque este valor no lo encuentra dentro de la matriz. Entonces aquí yo debería, por ejemplo, en mi mensaje poner ingresa un código de estudiante válido, por ejemplo, ¿sí? Con eso ya estoy indicando, bueno, pues que esté ingresando un valor que no existe,
o puede que esté dejando el valor vacío, ¿sí? Bueno, ya esa forma como ustedes escriban el mensaje que les va a mostrar en vez del ND, ya es decisión de cada cual, ¿sí? Entonces ya es cuestión de que ustedes hagan repetir esta misma palabrita en cada una de estas, ¿sí? Eso es nuestra función buscar y nuestra función sí.nd para evitarnos este tipo de respuestas, ¿sí? De no disponibilidad. Ahora, ¿qué pasa si nosotros nos encontramos con errores? ¿Sí? Con algún tipo de error, ¿sí? Que ingresé una fórmula y me arrojó un error, ¿sí? Por ejemplo, una división por cero, ¿sí? Un error de referencia a alguna celda, ¿sí? Que esa celda no existe, porque, un ejemplo, eliminé un rango de datos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer acá? Pasamos a la segunda hoja, que es cierro. Entonces, yo tengo estos datos, esta tablita, ¿sí? La inventé, y yo lo que quiero es que me saque el promedio de unos datos generados aleatoriamente entre 1 y 100, ¿sí? No importa si se repiten o no, nosotros pues, en este caso no nos interesa eso. Si en algunos se repite no nos importa, pero yo lo que quiero es obtener el promedio de estos datos que voy a obtener acá. Entonces, como primera medida, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Simplemente voy a ingresar acá la fórmula del promedio. ¿Cuál va a ser mi promedio? ¿Sí? Una fórmula básica, que es el promedio. ¿Sí? Selecciono mi rango de datos que voy a promediar y listo. Pero resulta que obtuve un error, ¿sí? Un error de división por cero. Resulta que en ese rango de datos no hay valores, ¿sí? No hay números, ¿sí? Yo digito 0, ¿sí? Tiene que haber números. ¿Se dan cuenta? Aquí digito 25. Ya obtuve el promedio de un solo dato, obviamente el número 25, que es 25, ¿sí? Pero si aquí los datos están vacíos, la división es 0, porque no hay datos. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Simplemente voy a utilizar, antes de agregar acá datos, ¿sí? Voy a agregar mi función cnd, digo sí.error, antes de mi fórmula del promedio, ¿sí? La fórmula cierro.error funciona exactamente lo mismo que la función sí.nd. Entonces, antes de la fórmula sí.error, ¿sí? Antes de la fórmula promedio es sí.error, el valor va a ser la fórmula, lo que yo voy a evaluar, a ver si me arroja un error o no. Si no me arroja errores, pues obviamente el resultado de la fórmula es lo que me muestra, ¿sí? Diferente al error. Pero si encuentro un error ahí, en esa fórmula, en el resultado de la fórmula como tal, simplemente aquí también yo puedo seleccionar, digamos que me dé 0, ¿sí? Si yo le doy 0, pues en vez de ese error de división por 0 o error X que me muestra, me va a mostrar este 0. Pero yo también puedo utilizar un texto, error de división, ¿sí? Por ejemplo, y eso es lo que me muestra, ¿sí? Pero digamos en este caso yo digo ingrese valores aleatorios, y con eso pues simplemente con este mensajito en el promedio ya sé que tengo que ingresar valores acá porque me debe arrojar un error, ¿sí? En este caso es una división por 0, entonces
no, ingrese valores. Bueno, entonces voy a ingresar valores. Entonces si yo ingreso un valor, entonces ya me cambia el valor ahí, ¿sí? Ya me muestra el resultado de la fórmula correctamente, ya no hay errores. Pero si no tengo valores, pues simplemente me muestra el mensaje de error. Bueno, entonces simplemente aquí me piden que ingrese con la función, voy a utilizar la función aleatorio.enter, que me indica que me va a generar un número al azar entero entre 1 y 100, entre un límite inferior y un límite superior. Mi límite inferior en este caso es el 1 y el superior es el 100. Entonces me va a generar mínimo el 1 y máximo el 100, ¿sí? El 50, el 20, 21, bueno, en fin, enter. Entonces con ese número ya me generó, ya no me arrojó el mensaje de error, ¿sí? Simplemente con esta fórmula yo genero números aleatorios entre un rango de datos, ¿sí? Y listo, ahí ya tengo. Y de esta información mi promedio es 48.4, ¿sí? Actualizar, ¿sí? De allá obtengo diferentes promedios. Entonces, no siendo más, eso es todo por este video. Espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente video.